Bueno, vamos a explicar la ley de Hooke, que es una ley que se aplica en general para cualquier material elástico, pero en concreto se suele aplicar para los muelles, ¿vale? Serían materiales elásticos perfectos, o sea que cuando aplicamos un material elástico, que cuando le aplicamos una fuerza, el material se deforma, pero cuando dejamos de aplicar esa fuerza, el material vuelve a su estado original. Como por ejemplo un muelle perfecto, que no esté dado de sí y demás, cuando lo estiramos el muelle se alarga o se comprime, por medio de una fuerza podemos alargarlo o comprimirlo, y luego si dejamos de aplicar la fuerza vuelve a su estado original. Pues el enunciado de la ley de Hooke es esta. Hooke, a base de coger muelles y estirarlo, o sea, cogía fuerza y medía cuánto se estiraba o se comprimía el muelle, pues se llega a decir que la fuerza aplicada sobre un muelle es directamente proporcional al alargamiento o a la compresión provocada por el mismo, ¿vale? Entonces, aquí, primer paso, esa primera idea clave es que la fuerza no es directamente proporcional a la longitud del muelle. O sea que si aplicamos una fuerza el doble de grande, el muelle no pasa a ser doble de grande ni la mitad de grande, sino que lo que lo alargamos pasa a ser el doble. Si aplicamos una fuerza el doble de grande, lo alargamos o comprimimos el doble, no lo que mide, sino lo que varía su posición. Por eso aquí las dos magnitudes que hay que relacionar vamos a llamar F a la fuerza y variación de longitud, porque este símbolo no es una mayúscula, sino que es la letra delta griega, que significa variación de longitud. Que la variación de longitud sería el alargamiento o la compresión. Entonces, fijaos que hemos dicho que la fuerza es directamente proporcional a lo que lo alargamos, a lo que varíe o a lo que lo comprimamos, o sea, a lo que varíe la longitud del muelle. Si aplicamos una fuerza el doble de grande, la longitud del muelle variará el doble, o sea que se alargará el doble que antes o se comprimirá el doble que antes. Entonces, ¿cómo traducimos esto a una ley matemática que la tenemos aquí matemáticamente? Pues como siempre, si la magnitud A y la magnitud B son directamente proporcionales, podemos decir que A es igual a una constante de proporcionalidad directa multiplicado por B. Pues aquí no se partieron la cabeza. A la constante de proporcionalidad de la ley de Hooke la llamaron K, ¿vale? Constante del muelle, que luego veremos qué significa. Entonces, como nos están diciendo que la fuerza sería A, pues la fuerza es directamente proporcional a lo que varíe la longitud. O sea, a lo que lo comprimamos o a lo que lo alarguemos. ¿Vale? Esa sería la expresión matemática. ¿Y qué significa la constante de proporcionalidad? Pues representar la resistencia del muelle a la tracción, o sea, su elasticidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos un valor de una constante muy alta, ¿vale? Para nosotros, por ejemplo, para alargarlo 1 metro, si la constante es más alta, necesitaremos aplicar una fuerza mucho más grande. ¿Qué es lo que pasará? Que ese muelle será, su resistencia a la tracción será mayor, ¿vale? Y será más difícil alargarlo o comprimirlo. En cambio, si este valor es muy bajo, cuando multipliquemos 1 por un número muy bajo, hará falta una fuerza muy baja para alargarlo una determinada cantidad, ¿vale? Cuanto mayor es la fuerza, más fuerza hace falta para comprimirlo o alargarlo, ¿vale? Decimos que es menos elástico. Y ahora, respecto a lo del alargamiento a la compresión, esta parte de aquí, tenemos que ver que la fórmula no es la misma cuando alargamos que cuando comprimimos. ¿Por qué? Porque al estar aquí trabajando con módulos, todo esto tiene que ser positivo, ¿vale? Aunque en verdad las fuerzas, los vectores son fuerzas, pero todavía no vamos a trabajar. Perdona, las fuerzas son vectores, pero como todavía no vamos a trabajar con vectores, vamos a decir que la intensidad de la fuerza es directamente proporcional a la intensidad de lo que varíe la longitud, ¿vale? A la intensidad de variación de longitud, ¿vale? Con lo cual, como estaba diciendo, para que eso salga positivo, cuando lo alargamos no es lo mismo que cuando lo comprimimos, ¿vale? Vamos a ver esto con, bueno, tenemos aquí que la variación de longitud, cuando lo alargamos es longitud final menos longitud inicial. Vamos a ver eso porque es así. Vamos a cargar un ejemplo.
por ejemplo, un alargamiento horizontal. Tenemos el muelle aquí sin alargar, que tendrá una longitud inicial, ¿vale? Esto aunque parezca una I, pero una L. Y aplicamos una cierta fuerza hacia la derecha para alargarlo. Ahora tendrá una cierta longitud final y desde aquí hasta aquí, ¿vale? Todo esto de aquí es lo que lo hemos alargado, que sería la variación de longitud. Pues para que salga positivo, la variación de longitud, para que no salga positivo, evidentemente al grande hay que restar el chico. Fijaos que a longitud final le tenemos que restar longitud inicial, ¿vale? Que es lo que habíamos dicho aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero averiguar la longitud inicial, ¿cómo haríamos el razonamiento? Pues podemos llevarnos haciéndolo de los sumando, nos llevaríamos este sumando para acá y este hacia acá restando. O podemos decir que si a la longitud inicial, ¿cómo la averiguamos? Pues cogiendo la longitud final y como lo hemos estirado, le restamos lo que lo hemos estirado. Y para la longitud final lo mismo, nos podemos llevar longitud inicial para acá, que aparecería positivo, ¿vale? Sería hacia acá, aparecería más longitud inicial, igual que lo que hemos hecho antes es llevarnos este nos lo llevamos aquí positivo, longitud inicial, y ahora este nos lo llevamos para acá negativo, ¿vale? Menos. O decimos que para averiguar la longitud final, si como lo alargamos a la longitud inicial, hay que sumarle lo que lo hemos alargado. Fijaos que obtenemos estas mismas fórmulas, ¿vale? Y ahora tenemos aquí también el ejemplo de una compresión, perdona, de un alargamiento, pero en vertical, ahora en horizontal, porque el muelle, la ley nos le da igual que el muelle esté en horizontal como en vertical. Pues si tenemos un muelle en vertical, por ejemplo, tenemos del techo colgando un muelle, y de este muelle colgamos un objeto. Ese objeto, ¿qué es lo que pasa? Que el peso de ese objeto que hemos colgado está haciendo de fuerza que me lo alarga. Y tendríamos lo mismo, la variación de longitud, como la final es más grande, sería grande menos pequeño. La longitud inicial es coger a la longitud final y restarle lo que lo he alargado, ¿vale? Hacia abajo. Y la longitud final es coger la longitud inicial y añadirle lo que lo alargo, ¿vale? Lo alargo desde aquí hasta aquí. Todo esto, fijaos que lo pone aquí, sería la variación de longitud. Y ahora, en vez de un alargamiento, el muelle, bueno, fijaos, tenemos aquí los dos ejemplos, como hemos dicho. Alargamiento tanto horizontal como vertical tienen las mismas fórmulas en función de la final sería alargado y la inicial sin alargar. Y esto sería lo que varía la longitud. En este caso es lo que lo alargamos. Pero también podemos tener una compresión, ¿vale? Que es lo mismo, es la diferencia entre, ahora es al revés, entre la inicial del muelle y la longitud comprimido. La inicial es sin comprimir y la final es comprimiéndolo. Vamos a verlo igual con un ejemplo. Primero en horizontal. Tenemos un muelle sin alargar, ¿vale? Sin comprimir. Y ahora aplicamos una fuerza hacia la izquierda. Fijaos que aquí se aplica, no se ve muy bien, pero aquí tenemos una fuerza hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que al aplicar una fuerza, este muelle se comprime. La longitud inicial es la longitud sin comprimir, la final es comprimido. Pues como averiguamos la fórmula de la variación de longitud, que sería esta diferencia de aquí. Pues la diferencia entre el grande y el chico sería la longitud inicial, longitud sin comprimir, menos longitud final, o sea, longitud comprimido, porque cuando está comprimido mide menos. Lo mismo para averiguar la longitud inicial, nos podemos llevar este aquí sumando, sería este de aquí, como está negativo, pasaría a positivo. Longitud inicial sería longitud final más variación de longitud, o decir que la longitud inicial, como es más grande, porque inicialmente no está comprimido, a la longitud final le añadimos lo que le habíamos comprimido y obtenemos la longitud inicial. O también para averiguar longitud final nos llevamos este aquí positivo longitud final y este restando. Entonces sería longitud inicial menos variación de longitud. O lo razonáis y decís la longitud final, como es más chico que sin comprimir, pues cogemos a la longitud inicial y le restamos lo que lo hemos comprimido, ¿vale? Y esas serían las fórmulas, como hemos dicho, para la compresión, inicial menos final, ¿vale?
Y aquí tenéis estos mismos ejemplos. Fijaos que aquí sería el muelle horizontal sin comprimir, aplicamos una fuerza de la izquierda y lo comprimimos. Y eso sería lo que varía. Y en vertical también pasaría lo mismo, ¿vale? En vertical, abrir, pues igual podemos hacer el mismo razonamiento. Tenemos la longitud inicial y ahora lo que aplicamos es una fuerza para la derecha. Aquí no vale colgar un peso porque los pesos no van para arriba. Nosotros empujamos hacia arriba, lo veis aquí con esta fuerza, se ve así en chiquitito. En esta fuerza empujamos hacia arriba, con lo cual lo comprimimos y la longitud final es más chica. Para averiguar lo que lo hemos comprimido, o sea, lo que ha variado la longitud, al grande, a la inicial, le resto el chico, por lo que dije al principio de que nos tiene que salir positivo porque son módulos en verdad. ¿Vale? Pues nada, podemos hacer el mismo razonamiento que antes. A la longitud inicial, como es más, la longitud inicial es más grande, a la comprimida le restamos, perdona, le sumamos lo que le hemos comprimido y obtenemos la de sin comprimir. ¿Vale? Que hemos dicho que este llevando este positivo y este... Uy, perdona, lo he dicho mal. Si yo quiero averiguar la longitud inicial, para averiguar la longitud inicial, perdón, fijaos que como es la longitud inicial es más grande, a la longitud final le tengo que sumar, como he dicho, si estaba bien, la variación de longitud. ¿Vale? Si a esta longitud final le añado lo que ha variado la longitud, tengo la longitud inicial porque era más grande. ¿Vale? Que lo que pasa es que como me llevo este para acá, aparecería positivo más longitud final y este me lo llevo para acá. Ay, perdona, es que me estoy liando. Es que este no hay que llevarlo a ningún lado. Como yo quiero longitud inicial averiguarlo, este de aquí me lo llevo positivo para acá. Vale, fijaos que por eso en matemáticas te puedes equivocar, pero razonándolo va a estar difícil. Y la longitud inicial la escoges a la longitud final y sumarle lo que le habíamos comprimido. O sea, para averiguar la longitud sin comprimir, cogemos la longitud comprimido y le añadimos lo que lo hemos comprimido. ¿Vale? Y para averiguar la longitud final, ¿vale? Como es más corta, a la longitud inicial le restamos lo que lo hemos comprimido. Que fijaos que ahora sí sería este razonamiento del de antes. Me llevo este aquí positivo y este de aquí aparecería negativo, ¿vale? Es que me estaba liando en la parte de despeje. Cuidado que no os pase eso. Mi razonamiento mi recomendación es hacerlo de las dos maneras. Hacerlo algebraicamente, saber qué es grande más chico y luego hacer los despejes algebraicos, pero también razonarlo con lo de que si es más grande o es más chico.